Gracias te damos, Padre, porque por tu voluntad nos encontramos una vez más reunidos en este lugar, en tu día, para glorificar tu nombre, para ser instruidos en tu palabra, para ser alimentados, Señor, espiritualmente y poder aplicar todo aquello que nos enseñas en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Señor, que cada día de nuestra vida tenga como principal propósito vivir para tu gloria. No permita, Señor, que los asuntos de la cotidianidad nos distraigan de lo que es verdaderamente más importante: servirte, adorarte, vivir para ti conforme a la instrucción de tu palabra. Ponemos este espacio en tus manos, Señor, pidiéndote que lo bendigas en el nombre de Jesucristo, en quien reconocemos toda tu gloria, Padre eterno. Amén. Bien, puede tomar asiento. Le invito a que se dirija al libro de Job, capítulo 8, versículo 9. Será el texto que tendremos como punto de partida para la exposición de hoy. Job, capítulo 8, versículo 9. Dice la escritura, Job capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de un estado que ninguno de los que se encuentra en este lugar ha experimentado, pero que cada día que pasa nos acercamos más a dicho estado. No sabemos cuándo enfrentaremos este evento que no escatima si somos ricos, si somos pobres, si somos adultos, niños, hombre, mujer. Por el simple hecho de ser seres humanos, creyentes o no creyentes, algún día, a menos que Cristo venga antes, llegaremos a este destino final. ¿A qué creen que me estoy refiriendo? A la muerte. Nuestro sermón lleva por título Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori es una frase o locución latina que se traduce al español como recuerda que morirás o recuerda que eres mortal. Y quisiera que primero hablemos acerca de el origen histórico de esta frase. Un origen que de hecho es incierto, no es claro. Lo que comúnmente se piensa es que fue utilizada en la antigua Roma para recordarle a los generales que salían victoriosos que ellos no eran más sino humanos. Era impedirles a ellos que cayeran en la soberbia. Cuando un general conseguía la victoria en alguna batalla, la costumbre ¿cuál era? Salían victoriosos, salían por las calles a desfilar por las calles de Roma. Y mientras esto sucedía, mientras el general victorioso iba enfrente junto con los soldados, detrás de esta caravana iba un siervo que le recordaba las limitaciones de la naturaleza humana y que constantemente repetía esta frase, memento mori, memento mori. Entonces imaginen ustedes, están en una celebración, estas personas que han salido victoriosas van enfrente, pero detrás va alguien diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres hombre, recuerda que eres humano. Y todo esto, como antes mencionaba, con el fin de impedir que incurriese
en soberbia, con fin de impedir que se creyera más de lo que verdaderamente era, un simple mortal. Así que a los generales victoriosos, dignos de honor y alabanza por sus hazañas, se les recordaba a través de esta frase que no eran dioses omnipotentes y que no podían hacer todo lo que quisieran. Ellos también estaban limitados por las leyes impuestas. Ellos no podían usar su poder pasando por encima de la ley. Debían también respetar la ley, debían también respetar las costumbres del pueblo. Ahora, ¿esto por qué? Porque algunos cuando salían victoriosos se creían superhumanos, se creían superiores a cualquier otro mortales, estando ellos o compartiendo ellos esa misma condición, esa misma naturaleza. El hecho de que sea un soldado y que haya salido victorioso en una batalla, de ninguna manera lo hace superior a otro ser humano. A ambos les espera un mismo destino. Así que, sea cual sea el origen de esta frase que realmente se utilizó ampliamente en el medioevo cristiano, esta nos invita a reflexionar entre muchos temas sobre nuestra condición humana, que es de lo que yo quiero que hoy hablemos, que quiero que meditemos en esta realidad que nos constriñe a todos. ¿Qué realidad, amada iglesia? Que somos mortales. Y no solo esto, Memento Mori no solamente nos recuerda que somos mortales, también se nos recuerda acerca de la transitoriedad de la vida, de la fugacidad de la vida, que es como un pestañeo, así lo presenta la Escritura. Así que en la tarde de hoy quisiera que reflexionemos acerca de esta gran verdad que encierra la locución latina Memento Mori. Recuerda que morirás. Y al final, cuando salgamos de este espacio, que lo tengamos presente, que durante toda la semana lo tengamos presente y también las implicaciones prácticas de esta realidad. Recuerda que morirás, recuerda que eres un simple mortal. Ahora, en cuanto a la muerte, también es bueno aclarar o explicar qué es aquello que la Escritura enseña con respecto a este tema. ¿Qué es la muerte? Recuerde que la Escritura nos habla de distintos tipos de muerte. Por un lado tenemos la muerte espiritual. Y quisiera que pudiera usted distinguir estas diferencias que voy a explicar a continuación. Por un lado está la muerte espiritual. Esta todos la experimentamos. Es la condición en la cual nacemos. La Escritura lo dice. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todo ser humano, por ser concebido en su vientre, en un vientre humano, hereda esta condición, hereda este estado de muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. Ahora, por otro lado, también la Escritura nos habla acerca de la muerte física. La muerte física, como su nombre indica, se limita al terreno de lo físico, de lo corpóreo, de lo material. Así que la muerte física es cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro organismo deja de funcionar. Es quedar sin signos vitales. Eso es la muerte física. Cuando nuestra parte material, corpórea, deja de funcionar. Y por otro lado tenemos la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Y para eso es necesario haber comprendido los dos tipos de muerte anteriores. La muerte eterna es cuando una persona que está muerta espiritualmente pasa a morir físicamente. O en otras palabras, la muerte eterna es cuando una persona muere físicamente sin Dios en su corazón. Porque lo que le depara a su destino es el castigo eterno. Ahora, cuando nosotros leemos el texto del que partimos, Job capítulo 8, versículo 9,
¿A qué tipo de muerte cree usted que se refiere, teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad? Recuerde que la muerte espiritual es aquella que todos experimentamos, la condición en la cual nacemos. La muerte física ya se refiere a lo corpóreo, a nuestro organismo, cuando éste deja de funcionar, cuando quedamos sin signos vitales. Y que la muerte eterna es cuando una persona que está muerta espiritualmente pasa a morir físicamente, cuando alguien muere sin Dios en su corazón. Mire lo que dice Job, capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Este texto, hermano, nos está hablando de muerte física. De ese tipo de muerte vamos a hablar hoy. Memento Mori, que es el título además de nuestra exposición, es un recordatorio de nuestra mortalidad. Es un recordatorio de que algún día tendremos que ver el sepulcro. Ahora, para comprender mejor acerca de esto, yo quisiera preguntarles lo siguiente: ¿qué creen ustedes que es lo contrario a la muerte física? ¿Cuál sería lo contrario, el antónimo? ¿Qué me dirían? Y posiblemente nuestra mente lo primero que piensa, la vida, muerte, vida. Y solemos presentarlo de esta manera. Pero lo paradójico, hermano, lo paradójico es que cuando nosotros estamos hablando de vida física, es lo mismo que estar hablando también de muerte. Y puede parecer contradictorio y quizá no me esté comprendiendo, pero una definición poco común de vivir es morir. Pocas personas definen el vivir como estar acercándose a la muerte, pero realmente, en cierto sentido, estar viviendo es estar muriendo. ¿Por qué? A medida que vamos viviendo y el tiempo progresa, cada uno de nosotros se va acercando más a la muerte. Tan solo por colocar un ejemplo, yo que estoy hablándoles a ustedes, en este momento me encuentro más cerca de la muerte que cuando comencé la reflexión, que cuando estaba entonando los himnos. Estoy más cerca de la muerte ahora que hace unos segundos. El tiempo está en movimiento, el tiempo transcurre y a medida que éste progresa, así mismo nuestra vida se va acercando a ese destino final. El punto al que quiero llegar con esto que he mencionado es que el hecho de tener vida implica que tendremos que llegar a la muerte, a menos que Cristo venga, claro está. Así que uno de los significados de la vida poco usual, poco común, pero que no deja de ser cierto, es que la vida terrenal es perecedera. Eso es la vida, algo que tiene fin. Eso es la vida, algo que acaba. Pero pocos se detienen a meditar en esta gran verdad y en sus implicaciones prácticas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Esos son nuestros días sobre la tierra. La persona que pronunció estas palabras quería transmitir que necesitamos de las enseñanzas de las generaciones anteriores. Somos de ayer. Como quien dice, somos recién nacidos, nada sabemos. Necesitamos que otro nos instruya, necesitamos que otro nos enseñe. No podemos pensar o pretender saberlo todo. Y eso es lo que hace. Argumenta que nosotros somos de ayer, como quien dice, eres un bebé. Nada sabemos por nuestra corta duración de vida. Y por eso al final agrega, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Esos son nuestros días sobre la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros días son como sombra. Porque este término, esta palabra sombra, puede adquirir distintos sentidos dependiendo del contexto. Ahora, si nos vamos a la escritura, ¿cómo lo utiliza la Biblia? Hay muchos pasajes a lo largo de toda la escritura que contienen este término, sombra.
Por ejemplo, hay pasajes que lo utilizan en un sentido positivo, como el Salmo 63:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O también el famoso Salmo 91 en el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero claramente cuando nosotros comparamos estos versículos con lo que aparece en el libro de Job, claramente nuestro texto no nos habla de esa sombra que es parte de Dios, no nos está hablando de la sombra del Omnipotente, de la sombra de sus alas. Seguramente también recordarán pasajes que utilizan la expresión sombra de muerte. Es bastante común. Por ejemplo, el conocido salmo del buen pastor, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta misma expresión, sombra de muerte, se encuentra 10 veces en el libro de Job, que es de donde tomamos nuestro texto base. Sin embargo, este pasaje del cual partimos tampoco se está refiriendo a sombra de muerte. Cuando leemos en Job capítulo 8, versículo 9, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, no estamos hablando de la sombra de algo más o la sombra que produce algún ser, sino de la sombra en sí misma, pensar en la sombra. El autor está comparando nuestra vida, la vida humana, la vida terrena, con lo ilusorio, con lo fugaz, con lo efímero de una simple sombra, la cual se desvanece rápidamente. ¿Qué característica tiene una sombra para que sea comparable con nuestra vida en la tierra? Hay otros pasajes de las Escrituras que también utilizan este término para dar claridad a un mensaje. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Aquí le agrega algo más, no solamente nos dice como sombra, sino que además añade una característica de esta, cual sombra que no dura, no tiene duración. O Salmo 144, versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Es algo pasajero. Esos son nuestros días sobre la tierra, como la sombra pasajera de corta duración. Un versículo bastante claro, Salmos capítulo 39, veamos lo que dice del versículo 5 al versículo 7. Salmos capítulo 39, versículo 5 al 7. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y eso es lo que debiésemos esperar todos nosotros, esperar en el Señor y no en nuestra vida que es como sombra. Completa vanidad todo hombre que vive. Así que el que la vida del hombre sea como una sombra nos recuerda que el tiempo es corto. Asimismo, nos recuerda la importancia de vivir cada día de forma significativa. Esta realidad de que somos mortales debería llevarnos a que apreciemos de mejor manera el tiempo que Dios nos da y que nos permite tener durante esta corta vida que es como la sombra.
Y es por ello que este último pasaje que acabamos de leer nos enseña que no debemos esperar mucho de las cosas de este mundo perecedero. No podemos ir en pos de aquello que la sociedad promueve. Desgastar lo corto de tu vida buscando riquezas, afanándote por ello, para que al final vayas al sepulcro y nada de eso vas a llevar. Al contrario, por afanarte en esas cosas, llevas toda una vida sin Dios en tu corazón y luego lo lamentarías por toda la eternidad. Nuestra esperanza debe estar depositada en Dios. Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En Él debe estar depositada nuestra esperanza, aquel que pertenece al plano de lo eterno. Ahora la Escritura, para añadir, también compara la vida humana como hierba, la cual se seca hasta morir, como para tener una idea más clara o más completa de lo que es la vida del hombre, la existencia humana. Salmos capítulo 102, versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, da más sentido a este versículo. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estos dos versículos muestran un contraste. Nos muestra por un lado que la vida humana es perecedera, pero asimismo también nos muestra que hay algo que permanece para siempre, la palabra del Señor. ¿Y cuál es esta palabra, hermano, que permanece para siempre? Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Quiero que seamos conscientes de que poseemos un tesoro inmortal que no perece, como la hierba, no se seca, no cae como la flor. Somos poseedores como iglesia de un tesoro que trasciende los límites de la comprensión humana. Tenemos al Evangelio, tenemos a Cristo. Hermano, y no hay algo en este mundo pasajero, no hay algo en esta vida que pasa como sombra que pueda compararse a la gloria de nuestro Salvador. Ahora, aunque esta vida física acabará, tenemos también una excelente noticia. Y es que tendremos toda una eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta vida es corta, pero nos espera también una eternidad junto a nuestro Señor. Y yo quisiera, mi hermano, aprovechar este tema del que estamos hablando. Quisiera compartir, además con base en lo que las Escrituras enseñan, con base en el pensamiento bíblico, una lista de consejos prácticos para tener en cuenta durante nuestra corta vida sobre la tierra, que es como sombra. Recordemos que pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, así que permitamos que la palabra inspirada por Dios sea aquella que nos enseñe. Memento mori. Recuerda que morirás. Así que el primer consejo para esta tarde es
Deja de quejarte y sé agradecido. Deja de quejarte y sé agradecido. Recuerda que morirás. Agradece por todo lo que Dios te permite tener de este lado de la eternidad. Amado hermano, no sé si lo has pensado o si solamente lo has hecho en un sentido superficial. Pero ¿será que es usted consciente de cuántas personas anhelarían tener aquello de lo que tú te sueles quejar cada día? ¿Cuántas personas quisieran tener, así sea un poco, de eso que tú hoy posees? Mientras tú quieres otro trabajo, alguien quisiera ganar así sea la mitad de tu salario. Mientras te afanas por el qué beberemos o qué comeremos, qué vestiremos, hay personas, y aunque suene crudo, hay personas que para conseguir su sustento tienen que acudir a los desperdicios y a la basura generada por otros. Mientras te quejas del presente y hasta del mañana, estás ignorando las múltiples bendiciones que Dios te da cada día. El que vivas, el que respires, el que hoy estés en este lugar debería ser una de las miles de razones para dejar de quejarte y ser agradecido. No sé si alguno haya hecho ese ejercicio, pero si tuviese que hacer una lista de las cosas por las cuales deberías darle gracias a Dios, no terminaría hoy con la exposición. Piensa cuántas bendiciones ignoras por estar afanado en tu cotidianidad y en los asuntos del día a día. Así que deja de quejarte y sé agradecido. Ese es el primer consejo. Segundo, disfruta de aquello que Dios te permite gozar en el presente. Disfruta de aquello que Dios te permite gozar en el presente. Recuerda que morirás. Recuerda que la vida es corta. Pero no solo tú. Cualquier ser humano que conozcas es susceptible a la muerte. Así que aprovecha lo que puedas el tiempo con tu familia, con tus amigos. Los momentos que parecen simples, pero que pueden ser muy significativos. Por colocar tan solo un ejemplo, así como la Escritura lo enseña, en la eternidad no habrá casamiento. El matrimonio es un regalo que caduca. ¿Cuánto demora? Lo que demora tu vida en la tierra, hasta que la muerte los separe. Comparte con tus hijos, con tus hermanos. Nunca sabrás cuándo será su último día aquí en la tierra, o quizá el tuyo. Hay personas que si les darían un solo deseo en la vida, un solo deseo, piensa qué harías tú con un solo deseo, si hipotéticamente fuese posible. Hay personas que si les darían este único deseo, sería el poder haber despedido a un ser querido de una forma distinta, poder haberlos despedido con amor. Hay personas que las últimas palabras dadas a un familiar o amigo no fueron las más significativas. Y puede que haya sido porque no pensaron que ese iba a ser su último encuentro. No pensaron que su hora de vida en la tierra estaba cerca de su fin. Solamente Dios sabe cuándo llegará nuestra hora. Así que disfruta de aquello que Dios te permite gozar en el presente. Y no quiero que este mensaje lo malinterprete con algo que la sociedad suele promover,
que es dar rienda suelta a tus placeres, porque debemos ser conscientes que la forma en la que nos conducimos en este corto presente repercutirá en cómo nos encontraremos también a futuro en la eternidad. Así que no se trata de llevar una vida en pecado. Hay una forma en la que uno puede gozar como la Escritura lo presenta. Así que eso sería lo segundo. Disfruta de aquello que Dios te permite gozar en el presente. Tercer consejo, no adores el dinero. No adores el dinero, no lo hagas un ídolo. Que en otras palabras el consejo también podría ser, evita amar lo material más que lo espiritual. Evita amar lo material, aquello que perece, más que lo espiritual. Aquello que trasciende lo eterno. Para nadie es un secreto que muchas personas creen que el dinero es lo más importante y creen que todo se soluciona con dinero. Y si no hay dinero de por medio, no andan, no funcionan, no caminan. Eso es lo que muchos en la sociedad creen y enseñan y defienden a capa y espada. Elevan el dinero a una posición que le corresponde a nuestro Señor. Y si eres una de estas personas que ama más lo material, que ama más el dinero, que el estado del alma, que el estado interior, que tu relación con Dios, déjame decirte que estás muy lejos de ser alguien feliz realmente. Si crees que el dinero es lo más importante en esta vida, siempre vas a ser un infeliz. Pregúntate, ¿será que vale la pena desgastarnos y desvivirnos por conseguir algo que al final es perecedero? El Señor mismo fue claro al decir que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Así que recuerda que vas a morir. No adores el dinero, no lo hagas un ídolo. Tu vida es como sombra. Así que evita amar lo que perece en vez de aquello que a vida eterna permanece. Pasamos al cuarto consejo. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Muchos se preguntan desde las filosofías, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué somos algo en vez de nada? ¿Por qué existimos y para qué existimos? La Escritura tiene una respuesta. Todo fue creado por Él y para su gloria. Todos nosotros tenemos una razón de ser. Nuestra existencia tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene una finalidad. Y esta es vivir para la gloria de Dios. La razón por la cual el ser humano existe no es para sí mismo. Es para darle gloria a Dios. Memento mori. En vez de desperdiciar tu vida en las vanidades del mundo, deberías procurar servir a Dios en este corto presente. Recuerda que debemos rendir cuentas a Dios por todo lo que hagamos en este fugaz pestañeo llamado vida. Y te hago la pregunta, necesariamente te hago la pregunta, ¿será que realmente vives para la gloria de Dios en todo lo que haces? Porque así lo presenta la Escritura o así lo demanda, en todo lo que hagamos. Es decir, cuando comes o cuando bebes, estas cosas lo haces para la gloria de Dios. Cuando trabajas,
cuando te encuentras en los quehaceres del día a día, ¿eres consciente de que debes hacerlo todo para su gloria? ¿O lo haces solo por inercia? ¿O lo haces solo porque está sumergido en la cotidianidad? ¿En qué te diferencia lo que tú haces de un impío cuando se supone que tu conducta debe ser distinta? Así que frente a la realidad de la muerte, lo que nos queda es consagrar nuestra vida en servicio, adoración, obediencia. Recuerde lo que le decía al inicio de la muerte eterna. Aquel que muera físicamente, estando muerto espiritualmente, es decir, que durante su existencia no haya buscado a Dios, lo va a lamentar por toda la eternidad, cuando pudo servirle en este pequeño pestañeo, en esta pequeña sombra de vida. Hay que buscar de Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? ¿Qué tiempo ha determinado el Señor para ello? Esta vida que es como sombra. Esta vida que acabará. Algún día moriremos. Es una realidad innegable. Un tema del que muchos sienten incluso temor o lo ven como tabú, el hablar de la muerte, pero es una realidad de la vida. Y por eso, si queremos ser librados de la ira venidera, debemos creer el Evangelio. Y no solo creerlo y entenderlo, sino vivirlo. Porque de nada sirve tener labios que reconocen la grandeza de Dios si nuestro corazón está lejos de Él. Si realmente nuestro corazón ha creado ídolos, o si en nuestro corazón le damos lugar a otras cosas que nada tienen que ver con lo espiritual y lo colocamos por encima de Dios. Así que debemos cada día de nuestra vida recordar que Dios se hizo hombre, fue humillado en vida, murió, al tercer día resucitó para morir por nuestros pecados y pagar por lo que nosotros los pecadores no podíamos pagar. Resucitó al tercer día para nuestra justificación y que ahora se encuentra exaltado a la diestra de Dios Padre. Si crees esto, hermano, si crees y vives esto que es el glorioso evangelio, no tienes de qué lamentarte, no tienes por qué afanarte por otras cosas. Pero si no has creído esto, mi invitación es que urgentemente corras a la palabra. Memento mori, recuerda que morirás, acepta y medita cada día en la verdad del evangelio. Procura llevar una vida que le dé gloria a Dios. Si aún no lo has hecho, deja el orgullo de lado y pídele a Dios, ruega a Dios que te asista y que te ayude. Y por último, amada iglesia, quinto, haz de la Biblia tu manual de vida. Haz de la Biblia tu manual de vida. El principal alimento por el que nos deberíamos preocupar no es el físico, es la palabra. Es mejor pasar necesidad, pasar hambre, pero ser nutridos de la palabra. Es mucho mejor. Cada día debemos aprender de ella. Y aún así, si cada día la estudiamos, cuando muramos estaremos lejos de haber extraído todas las riquezas que las Escrituras encierran. No hay alguien que pueda decir, no necesito leer la Biblia porque la tengo comprendida a la perfección. Ese ser humano no existe y si alguien lo afirma es un mentiroso. Aquel que es dador de la vida también nos ha dado las instrucciones de cómo vivirla bien. Vivir a espaldas de lo que las Escrituras enseñan es errar. Y tú puedes conocer mucho acerca de la Biblia, puedes entender muchas verdades, pero si no la vives como Cristo enseña, estás dándole la espalda a la palabra.
Recordemos lo que esta misma enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para prepararnos para toda buena obra. Cualquier dilema de la vida tiene solución en la palabra. Así que, conclusión, recuerda, memento mori, deja de quejarte y sé agradecido. Recuerda que morirás. Disfruta de aquello que Dios te permite gozar en el presente. Memento mori, no adores al dinero, no lo hagas un ídolo. Lo espiritual es más valioso que lo terreno. Cuarto, recuerda que morirás, vive para la gloria de Dios. Y por último, memento mori, haz de la palabra tu manual de vida. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que somos mortales, que somos simples seres humanos, que nuestra vida es menos que nada, que somos como la sombra que es pasajera y fugaz, que nuestra vida, que nuestro tiempo de este lado de la eternidad es corto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar el tiempo de vida que nos regalas en tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a que podamos servirte, a que podamos consagrar nuestra vida a ti. Ayúdanos a ser cada vez más diligentes. Señor, que podamos nosotros dejar el orgullo de lado, que dejemos de amar al pecado más de lo que debemos amarte a ti. Ayúdanos a entender que tú debes ser lo más importante en nuestra vida, que debemos crucificar la carne junto con las pasiones y deseos pecaminosos, que debemos andar en el Espíritu, que debemos vivir para tu gloria. Que cada cosa que hagamos, Señor, debe ser en la conciencia de que debe ser para glorificar tu santo y glorioso nombre. Ayúdanos, Padre, porque somos frágiles, somos débiles y sin tu guía divina no podríamos cumplir con estas demandas. Nos colocamos en tus manos. Nuestra vida, que es corta, también la dedicamos a ti, pidiéndote, Señor, que nos des la sabiduría para poder vivirla de forma correcta, que no nos dejemos influenciar por lo externo, por lo que promueve la sociedad, por lo que promueve las filosofías humanas, sino que sea tu palabra, aquella brújula que nos indique el camino que debemos seguir. Gracias, Padre, por todo lo que hoy nos has enseñado. Sea tu nombre exaltado en Cristo Jesús. Amén.